El hermano pueblo de Venezuela vive actualmente una gran arremetida imperial, con el apoyo de gobiernos lacayos del mundo y especialmente de América Latina, con ataques cotidianos a su economía y con sabotajes a su infraestructura y a su convivencia interna, han logrado sumir al país en una importante crisis, algo que tiene su analogía en procesos revolucionarios históricos como el de Cuba y posteriormente en el Chile de Allende. Una arremetida que busca el colapso general de la vida económica, social, familiar y política, y que en los últimos 3 años, desde que ganó Nicolás Maduro su segundo mandato, se intensificó. Esa gran afectación a la sociedad comenzó con un asfixiamiento general de la economía en el exterior y 3 intentos de desarticular la vida política y militar de las instituciones mediante lo que se denominó como guarimbas, que no significa otra cosa que intento de guerra civil en la calle, violencia generalizada hecha por civiles armados, medios armados o desarmados. Esas 3 guarimbas fueron derrotadas. Ahí comenzó entonces una nueva estrategia para derrumbar al gobierno de Maduro por otros medios. Se dan a la tarea de una asfixia que comenzó por ser económica y continúa siendo financiera y de expropiación de bienes del Estado en el extranjero. Venezuela tiene el 21,2% del total de los depósitos de petróleo del mundo. Eso es una bendición y una desgracia a la vez, porque es una pieza fundamental de la ambición imperialista. Hay una sarta de mentiras que han dicho sobre la situación nacional, económica, que pretende dejar por fuera el análisis, en su análisis, el factor norteamericano sobre la economía de un país. Los Estados Unidos tienen el ojo puesto sobre Venezuela con un odio total sobre la revolución bolivariana, sobre los y las venezolanas, pero particularmente sobre el proceso revolucionario bolivariano, porque es un proceso totalmente independiente, totalmente soberano y alejado de las posturas norteamericanas que históricamente habían asumido los gobiernos anteriores a nuestra revolución. Entonces su ojo puesto está en 4 aspectos fundamentales. Primer aspecto, el aspecto geopolítico. Necesitan, y todos los imperios, no solamente el imperio norteamericano, todos los imperios en la historia, desde la colonización para acá, han pretendido controlar la cuenca del Caribe. Es fundamental, fue fundamental incluso en aquella época, hace 500 años, el control sobre la cuenca del Caribe. Al día de hoy lo es para los Estados Unidos, porque está sucediendo en el mundo, no sabemos hacia dónde va esto, pero hay un desplazamiento de los centros del poder. De los Estados Unidos ya no es el único polo económico, político, de poder en el mundo. Entonces, hay una especie de tripolaridad o de multipolaridad, pero hay un desplazamiento de este centro y Estados Unidos aplica y desempolva una ley retrógrada, que es la ley Monroe, y la aplica al día de hoy. El panorama general de Venezuela no es una cuestión fácil de explicar, digamos, en pocas líneas, ¿no? En primer lugar, es necesario conocer que es un país que vive bajo un profundo bloqueo diplomático, político, económico, financiero, comercial, comunicacional, psicológico, es decir, es un país que está sometido a un ataque multiforme y esto pues crea algunas condiciones específicas, ¿no? Hay mucha dificultad en estos sectores que te acabo de mencionar sobre todo, ¿no? Sin embargo, también es necesario poner de manifiesto y destacar que es un país que está totalmente en paz, donde no existe tal guerra como se pinta internacionalmente, donde sí la gente se la tiene que luchar diariamente, porque bueno,
Te acabo de decir que vivir bajo un bloqueo no es fácil. Tenemos países como Irán, que tienen más de 40 años bloqueados, Cuba, más de 50 años bloqueados, pero bueno, son países que siguen estando a flote, ¿no? Y la realidad de Venezuela es más o menos esto, ¿no? Es un país que vive bajo bloqueo, pero que se le lucha diariamente por salir adelante, por generar mecanismos propios que le permitan sobreponerse a este bloqueo y seguir haciendo la vida normal que hacen los venezolanos y venezolanas dentro y fuera del país, ¿no? Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. El otro aspecto es el económico. Van por las reservas estratégicas venezolanas. Las reservas en petróleo, en oro, coltán, torio, que es uno de los minerales más potentes del futuro, actualmente, más potentes de los que podamos haber conocido. Diamantes, la reserva de agua, ahí inicia el acuífero guaraní, en todo lo que bordea la selva amazónica, los recursos en biodiversidad y la ubicación geoestratégica de Venezuela. Pero además es el componente ideológico contra el cual los Estados Unidos ha luchado toda su existencia, que es el elemento comunista, según ellos. En este caso, los bolivarianos o las bolivarianas somos un peligro. Ya lo decretaron hace unos años que Venezuela era un peligro inusual y extraordinario, una amenaza inusual y extraordinaria contra los Estados Unidos. Imagínense usted qué país como el nuestro, pequeño en dimensiones y pequeño incluso en cantidad de habitantes, pretenderá enfrentarse a los Estados Unidos o casarse en una pelea con los Estados Unidos. Es imposible imaginarlo. Es una situación complicada, ¿no? Venezuela, yo que está en medio de una tormenta compleja, fuerte, difícil, digamos una situación inédita para el país porque no habíamos vivido una situación así en mucho tiempo. De Venezuela se suele hablar de las consecuencias de la crisis, ¿no? Todo el mundo habla de lo mal que está, del fenómeno migratorio, de las múltiples complicaciones con el tema de los alimentos y las medicinas, pero muy pocas veces se habla de la causa, ¿no? ¿Qué causó esto? ¿Por qué está así? O cuando se habla de una manera tergiversada, ¿no? Se le intenta endosar la culpa al gobierno nacional, al chavismo y a todo el proceso que se estuvo construyendo. Pero pocas veces se habla de los promotores de esta crisis, ¿no? Que tiene años construyéndose, además, no es un fenómeno nuevo. Venezuela vive un proceso sistemático de bloqueo de su economía desde el año 2014, cuando Barack Obama firma un proyecto de ley de sanciones que empezaron supuestamente contra funcionarios del Estado, pero que fueron incrementándose hasta bloquear la economía a tal punto de impedir el acceso y la compra de alimentos y medicinas, por ejemplo. Entonces esto complejiza mucho la situación económica que venía desarrollándose por la baja crisis de los precios del petróleo. Venezuela es un país productor de petróleo, monoproductor, y Estados Unidos pretende agudizar la crisis precisamente para apoderarse de un mercado petrolero que ahora mismo no tienen y que necesitan para reactivar su economía, que está en crisis desde el año 2008.